Fíjense ustedes que están dadas las condiciones para que Colombia avance hacia un país más humanizado, donde utiliza las tecnologías de la información como un medio y donde tenemos todas las potencialidades con gobiernos, algunos muy corruptos, unos supremamente corruptos, pero están apareciendo gobernantes buenos, con capacidades amplios que generan todos estos mecanismos. Esperemos que Petro lo haga así. Nos consta el tema en Antioquia con Sergio Fajardo cuando fue alcalde y ahora como gobernador tiene unas cosas bastante interesantes que mostrar. Entonces falta mirar a ver cómo eso nos permite a nosotros mejorar todas esas condiciones. Muchas gracias. No, es que en la diapositiva anterior aparece subrayado el concepto de participación ciudadana. Y cuando, digamos, se dan esos ejercicios, casi que el eslogan es los buenos somos más, y decimos somos más. Pero ¿cuál es ese criterio para decir quiénes son buenos y quiénes no son? Y yo diría que la pregunta de fondo, más que esa aseveración de los buenos somos más, es ¿y los que se consideran buenos actúan más? Porque el problema no es de ser, el problema es de actuar. Y en esos ejercicios de veeduría ciudadana realmente el interés que mostramos es mínimo. Y los propósitos realmente son de alto impacto. Aquí estamos hablando de cultura, aquí estamos hablando de maduración en el tiempo, aquí estamos hablando también de vencer esos individualismos que nos dejaron en la sangre por los comportamientos ancestrales de nuestros tatarabuelos, etcétera, etcétera. Yo creo que hay cosas bastante interesantes. Cuando hablamos de la participación ciudadana, estamos hablando de la institucionalización que ha permitido sembrar. Hay unas semillas ahí, poco a poco se están viendo los resultados. Nos vamos a demorar 50, 100 años, ojalá que no nos demoremos tanto, pero ejercicios de participación sí los hay. Mayor compromiso también en algunos lados que en otros. Intereses alrededor de esa participación, muchos. Aquí hay mucha tela que cortar frente a eso. Pero si usted mira el contexto, están dadas las condiciones, los conceptos, las cosas. Ahora depende de la maduración social de todos los colombianos para hacerlo. Ahora, los buenos somos más. El tema es la formación. ¿Cómo me siento yo incluido o excluido de ciertos sectores para poder participar y cuál es la motivación? Entonces, son una cantidad de reflexiones que quedan en el camino. Pero hay una cosa que sí es clara y que estamos viendo comportamientos bastante interesantes. Colombia hoy en Iberoamérica, después de España, es el segundo país, no estoy ahorita muy dateado, pero tengo el dato de hace medio año, de que es el país que más utiliza las redes sociales. Empezamos haciendo mal uso de ella, porque lo hacíamos para el ocio, pero poco a poco usted observa Facebook y empieza a ver que estamos haciendo más pertinente el uso de la información y del conocimiento. O sea, que algo está pasando. Y yo creo que poco a poco esos resultados se van viendo en el tiempo, pero para eso es un problema de cultura. Bueno, Francisco, no, es decir, la propuesta es muy interesante, pero yo creo, por ejemplo, hay que hacer una precisión en cuanto a lo que han sido los ejercicios de participación ciudadana en Bogotá. A mí me parece que allí hay un factor, en lo que hasta ahora tenemos, me parece que hay un factor político muy determinante en esos procesos de participación ciudadana. Yo he estado cerca de esos procesos, tanto para plan de desarrollo como para presupuestos participativos. ¿Qué se encontró la gente? Y yo creo que estamos en un momento incluso en que la comunidad está desencantada de la participación ciudadana, porque los ejercicios que hasta el momento se han dado son formales. Ahora, está bien, tú lo dices en este momento, es algo por construir, ¿cierto? La participación ciudadana hay que construirla. Es decir, y hay que empezar incluso con lo que tú estás diciendo en ese momento. Es decir, es un ejercicio que incluso parte de mí, ¿cierto? De replantearme mi concepto de ciudadanía. ¿Qué es el concepto de ciudadanía? ¿Cierto? Pero hay que hacer esa precisión. Yo soy hincha, fanática de la participación ciudadana, pero la verdad es que creo que estamos muy comenzando y los ejercicios se han quedado en la formalidad. La gente llegaba
con un gran derroche mediático, incluso aquí en Bogotá. Eso sí, propaganda por todos lados. La gente llegaba al famoso encuentro de participación ciudadana y la gente, discúlpame la expresión, y allá los amigos en las otras ciudades, la gente botaba carreta a la lata, ¿cierto? Y al final el funcionario público, porque esa es la talanquera, el funcionario público, no, es que resulta que el plan de desarrollo, por decir cualquier cosa, ¿cierto? En ese sentido, el plan de desarrollo ya tiene estos lineamientos. Oiga, ¿cómo así? Duramos 2 días botando carreta aquí para que ustedes nos digan entonces que ya los lineamientos están definidos. ¿Y qué decir, por ejemplo, el presupuesto ciudadano? No, es que eso no está en el rubro, porque es que el presupuesto ciudadano, el presupuesto de la ciudad ya está definido. Y entonces, eso que ustedes están diciendo, que es una necesidad sentida, ¿cierto? Ya, no. Bueno, lo último, otra apreciación frente a lo del capital, con esos laboratorios vivientes. A mí me parece muy interesante la cosa, pero entonces, porque bueno, yo creo que el laboratorio viviente de fondo lo que tiene es decir, el conocimiento tiene unos principios, el conocimiento es universal, el conocimiento lo posee cada ser humano. A mí me parece que aquí podemos correr el riesgo de que las grandes empresas, y volvemos a la humanización, hayan entendido eso, ya hayan entendido que el conocimiento está en sus usuarios y lo estaban desperdiciando. ¿Qué hacen? Cogen al usuario, le sacan toda la información, todo el conocimiento, pero aquí la pregunta del millón vuelve a ser, ¿y lo que les genera a ellos la utilización de ese conocimiento que el usuario se lo ha dado gratuitamente, ¿cierto? Esa riqueza porque se genera riqueza, ¿cierto? ¿Cómo se distribuye? La humanización tiene que ver en la democratización en la distribución de la riqueza, hasta ahí. Entonces, oiga, vengan para acá, no pretendan ganar todo, ¿sí? Es decir, estrechemos la brecha entre quienes concentran de una forma desorbitante la riqueza en el planeta y quienes no poseemos sino nuestro conocimiento realmente, ¿sí? Bueno, eso. Excelentísimas reflexiones. Yo creo que eso es parte del proceso de construcción de sociedad. Talanqueras, obstáculos, avances, ventajas, cosas buenas, cosas malas, pero yo creo que se están generando más cosas buenas que cosas malas. Y las dinámicas participativas van en mejora cada día. Yo soy muy optimista y creo que dentro de 40 o 50 años podemos empezar a ver resultados muy interesantes. La inteligencia colectiva es una forma de inteligencia que surge de la colaboración y el concurso de muchos individuos o seres vivos de una misma especie. Es un término muy generalizado que se utiliza en la cibercultura o la sociedad del conocimiento. Cuando se expone una idea o una necesidad de una empresa, una fábrica X, pues se le brinda la oportunidad a través de los marketplaces, de los ideágoras y de unas plataformas colaborativas con una bolsa de dinero. Dice, ok, tengo este planteamiento, este reto. El que mejor me resuelve el reto se gana esa bolsa. Eso es parte de la utilización de esas plataformas que se están dando hoy. La inteligencia colectiva aprovecha y genera todo eso. Otra idea de inteligencia colectiva en una empresa, el diseño organizacional. Simplemente se utiliza el conocimiento que hay de todas las personas que forman parte de la empresa y se recoge, se tabula la información de todos para que a partir de ese conocimiento amplio, colectivo, se genere un mejor modelo. Es un modelo participativo necesariamente, donde se comparte conocimiento y se comparte información. El crowdsourcing es muy parecido. Tiene el inglés de crowd, masa, y sourcing de fuente. Y se conoce también como la tercerización de productos o servicios, que generan a través de estos ideágoras, se compran productos y servicios y se le pagan a los mejores postores. En todas ellas, el factor importante allí es el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones como un medio. Y en unas más que otras, y las redes sociales forman parte también como instrumentos para optimizar esos procesos de comunicación.
La cartografía ciudadana del conocimiento es el mecanismo mediante el cual se georreferencia en un punto determinado el conocimiento de un área, en una actividad o en un aspecto específico, y que ese conocimiento pueda ser retroalimentado con el conocimiento de otras buenas prácticas. Entonces se georreferencia ese conocimiento y se pone a disposición para poderlo compartir con otros. Entonces viene el conocimiento colectivo de saberes, la cartografía, de saberes y del conocimiento de manera cartografiada, que permite compartir toda la información necesaria y retroalimentar de todo eso. Eso es como uno de los principios también de los mismos laboratorios vivientes. Estos son aplicaciones reales ya. Estamos hablando de paradigmas. El neuromanagement también hace utilización y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Es el neuroliderazgo, que permite la utilización de las tecnologías a partir de las neurociencias. Se explote el conocimiento y el comportamiento de los individuos frente a las organizaciones. Entonces se miden esas percepciones de mercadeo, de atención al cliente, del mismo desarrollo organizacional, para la toma de decisiones dentro de la misma organización, dentro de la misma empresa. El neuromanagement permite la utilización en la toma de decisiones cuando se enfoca las sensaciones y los sentimientos, las percepciones del cerebro para ese tipo de cosas. Y se focaliza en los procesos neurológicos vinculados con la toma de decisiones, el desarrollo de inteligencia individual y organizacional, la planificación y la gestión de personas, la selección, la formación integral de grupos y el liderazgo. Hablemos ahora de la tecnología como almacenes de información y distribución del conocimiento, los sistemas de seguridad en la información. Es muy importante distinguir entre sistemas de información para la gestión y los sistemas de información para la toma de decisiones. Son dos cosas muy distintas. Entonces, eso instrumentaliza y define las capacidades y las características de los sistemas de información. Y es muy relevante esta observación que yo hago para poder concebir lo que son los almacenes de datos y la distribución del conocimiento, y también con los sistemas de seguridad de la información. Un aspecto importante dentro de las empresas es la transformación de datos en conocimiento, y para ello se utilizan una serie de herramientas como los almacenes de datos o el data warehouse y la minería de datos o data mining. Vamos a hablar un poquito de ellos. Los almacenes de datos y la minería de datos. Nos preguntamos, ¿es necesario tener almacenes de datos para realizar minería de datos? Los almacenes de datos no son imprescindibles para hacer extracción del conocimiento a partir de datos, pero sí se puede hacer minería de datos con un simple fichero de datos. Las ventajas de organizar un almacén de datos para realizar la minería de datos se amortizan en el tiempo, y para eso tenemos grandes volúmenes de datos. Estos se aumentan con el tiempo, provienen de fuentes heterogéneas y se van a combinar de manera arbitraria y no definidas. Una pregunta, ¿eso cómo es? Estamos hablando de... Bueno, entonces ya les voy a explicar un poquito aquí, que por eso yo no quería profundizar mucho, porque me pareció que el tema era más bien para esbozarlo conceptualmente. Sí. El almacén de datos nos permite a nosotros tener la información clasificada para poder tomar las decisiones, las bases de datos, todo lo que genera el conocimiento de una organización, y es el uso más adecuado para integrar, transformar, almacenar, combinar los datos con el fin de tomar las decisiones. Ahorita hablábamos de la importancia del incremento de la información dentro de la organización y que se presenta con el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Mientras más información exista, es importante recibir toda esa información, pero clasificarla para la mejor toma de decisiones. Como los volúmenes de información son tan enormes, entonces es necesario elaborar todas unas estrategias tecnológicas
apropiando servidores, apropiando una serie de esquemas de desarrollo de software para poder clasificar, tabular y seleccionar la información que es pertinente para la toma de decisiones. Eso corrientemente hace 20 años era casi una utopía de manera generalizada. Lo hacía la NASA, lo hacían grandes empresas como los que fabrican Yes y la Siemens y otros. Hoy está generalizado y podemos hacer uso corrientemente de estos temas. Un almacén de datos es una colección de información. Cuando hablo de datos estoy hablando de la información. Entonces se orienta a un dominio del tema, o sea, específicamente una categoría de una actividad clara, por ejemplo el turismo, el agro, etcétera, y se maneja de manera integrada, no es volátil. En la medida en que esté asegurada esa información, usted dispone de toda ella, y para eso se establecen unas tecnologías, unos mecanismos, también unos procesos y unos procedimientos para garantizar la seguridad de esa información en distintas plataformas, utilizando también software, pero el recurso humano juega un papel muy importante. Los niveles de acceso a la información para poder clasificar y tener y organizar en grandes servidores toda esa información que se va recogiendo y que con una serie de indicadores y de variables nos permiten decantar lo que exactamente necesitamos para la toma de decisiones. Esa información es variable en el tiempo y ayuda a la toma de decisiones. Mientras más información, más variable se vuelve. Entonces esta información permite tener elementos suficientes de juicio para de manera correspondiente tomar. No, esa información se va depurando. La información se depura, sí, se va procesando. Google sería un gran almacén de datos. Enorme, el más grande del mundo. Google es el mayor reservorio de conocimiento y de procesamiento. Ese es un gran almacén de datos. Un almacén de datos entonces tiene la finalidad de facilitar la comprensión de usuarios finales. Es posible un análisis de datos en cualquier base de datos o sistemas de planificación de recursos empresariales, lo que son las PRE, con cubos. Es que cuando esta terminología, por eso yo le coloqué el significado a cada una de estas cosas, porque es que eso ya estamos hablando de ingeniería, de desarrollo de software. Para comprenderlo, esto es toda un campo bastante complejo para mirar toda la arquitectura de información de una organización. Y mientras más compleja la organización, estamos hablando de business intelligence, estamos hablando de una serie de complejidades que requieren enormes procesamientos de información. Y para eso, entonces, cada organización tiene, de acuerdo a su tamaño, su departamento de ingeniería para poder manejar y administrar mejores todos esos. Entonces, el objetivo de un almacén de información es preparar dicha información para las bases de datos. La clasifica, la tabula, tira para allá, como en una fábrica que empieza a distribuir lo que es pertinente a la contabilidad, a las finanzas, a las decisiones. Y hay cosas tan imperceptibles que dentro de la misma información contable, administrativa y financiera, con una serie de indicadores, con una serie de ingeniería de sistemas, usted obtiene una cantidad de datos, de información, que le permite a la alta gerencia tomar adecuadas decisiones de manera oportuna. Ahora hablemos de los elementos de un almacén de datos. Las tablas de hecho, las tablas de dimensión son conceptos como muy raros, entonces estamos hablando de transacciones en ventas, compras, balances de inventarios, otras, que son elementos de ingeniería que componen cada una de esas cosas para intentarlo más. Es más, yo los invito a que no se preocupen mucho de estos temas de ingeniería porque los va a sacar del tema. La idea es que entiendan que los sistemas de información, mientras más grande es la empresa, mientras más potente su funcionalidad, es más grande, más costosa esa ingeniería y más compleja esa ingeniería. Y demanda recursos muy especializados para todos ellos. Entonces, hay grandes niveles de investigación, de adecuación del hardware y del software, y la capacitación para eso es una capacitación muy especializada.
De hecho, nuestra ingeniería en las universidades, tanto nacional como en la de los Andes, la de Antioquia, forman, la de AFID y otras universidades forman, pero cuando una persona de estas se va a trabajar a Carvajal, o se va a trabajar al Éxito, o se va a trabajar a las grandes compañías, el Éxito y esas compañías lo mandan para afuera para que hagan unas implementaciones adicionales de conocimiento que no se las entregan en las universidades, porque es tan compleja la magnitud de la administración de esos información de estas grandes empresas que requieren una especialidad y un conocimiento bastante grande. La minería de datos entonces trabaja con los datos con el fin de encontrar patrones de comportamiento ocultos. Están muy relacionados, es la sustancia, lo que se extrae para la toma de decisiones. Entonces, la minería de datos prepara, sondea y explora los datos para sacar la información relevante que se necesita para la toma de decisiones. O sea, está los almacenes de datos que procesan la información, la mantienen, la clasifican. Pero está la minería de datos que escucha, que mira y que le ponen la lupa para coger lo que necesita y toman las decisiones. Bueno, entonces la minería de datos es un conjunto de técnicas de análisis de datos que permiten extraer patrones, tendencias, regularidades para describir y comprender mejor esos datos de información. Los datos son los componentes de todo un sistema de información. Extraer patrones y tendencias para predecir comportamientos futuros. O sea, son tecnologías que se apropian para la gestión del conocimiento. Entonces, los sistemas de información como tecnología nos permiten que también hay que elaborar unas estrategias de gestión de administración para utilizarlas de manera conveniente, porque son vulnerables, porque necesitan conocimiento para gerenciarlas como herramienta. Es el arma sobre la cual se pone a navegar el conocimiento de una organización, de una empresa. Y por eso la importancia de su atención y de su cuidado. Un hacker puede hacer un daño enorme e irreversible al éxito si logra vulnerar su sistema de seguridad. O al Estado mismo, al Ministerio de Gobierno. Por eso, el año pasado, el gobierno estructuró una política a través de un COMPET de ciberseguridad y de ciberespacio, de tal forma que se blinda con personal capacitado, crean unos sistemas con muy altísimas tecnologías para blindar esencialmente al Estado contra todas esas amenazas externas. El data mining o minería de datos entonces se diferencia claramente del resto de herramientas en el sentido que no transforma y facilita el acceso a la información para que el usuario la analice más fácilmente. La minería de datos simplemente analiza los datos y le entrega a usted la información para que usted tome las decisiones. Se la entrega ya depurada, obviamente. La minería de datos también es llamada de extracción de datos, en la práctica entonces por medios automáticos o semiautomáticos para buscar, explorar grandes almacenes de datos. O sea que la minería de datos es una etapa de ese proceso de extracción del conocimiento a partir de esos datos. Y este proceso consta de varias fases: la preparación de los datos, la selección, limpieza y transformación, la minería de datos, la evaluación, la difusión y uso de los modelos. Incorpora diferentes técnicas como árbol de decisiones, regresión lineal, redes neuronales artificiales, técnicas bayesianas, máquinas de soporte vectorial, toda la ingeniería compleja que usted quiera, matemática principalmente en esos temas. Y los campos de aplicación son diversos: aprendizaje automático, inteligencia artificial, estadística, bases de datos. Aborda tipologías variadas de problemas como clasificación, categorización, estimación, regresión, agrupamiento. O sea que el tema amerita estudios de alta ingeniería y hay carreras especiales desarrolladas para esos temas. La seguridad de la información. Aquí tenemos mucha tela para cortar. Frente al tema de la seguridad de la información, pues tenemos que decir muchas cosas. Lo primero, pues que hay que blindarla porque es vulnerable, y son todas aquellas medidas preventivas y reactivas del hombre, de las organizaciones, de los sistemas tecnológicos que permiten resguardar, proteger dicha información, buscando mantener la confidencialidad y que esté disponible de manera integral en el tiempo que la necesitemos. Esa es una definición que está en Wikipedia. Otro tema importante:
no se puede confundir seguridad informática, ya que esto solo se encarga de la seguridad en el medio informático. No se puede confundir seguridad informática con sistemas de seguridad de la información. En la seguridad de la información, su manejo se basa en la tecnología y debemos de saber qué puede ser confidencial. La información está centralizada y puede tener un alto valor. Puede ser divulgada, mal utilizada, robada, borrada, saboteada. Esto afecta su disponibilidad y la pone en riesgo. Entonces, para eso, expertos definen niveles de acceso, niveles de protección, con los firewall que ustedes han escuchado, los antivirus y soluciones integrales de seguridad frente a spammers, frente a los phishing, frente a todas las modalidades posibles de mal uso de elementos perversos que buscan destruir o afectar la información. La información es poder y según las posibilidades estratégicas que ofrece tener acceso a cierta información, se clasifica como crítica, valiosa y sensible. Y dos palabras significan eso, riesgo y seguridad. Son las variables que tiene que centrar un experto para tomar decisiones y asegurar muy bien su información dentro de la empresa. Bueno, hablando de la distribución del conocimiento y de la propiedad intelectual, mientras más se comparte, la propiedad intelectual se dispersa más. La propiedad intelectual era más cerrada hace muchos años. De hecho, en el siglo XVIII se planteaba como copyright, pero ya eso ha evolucionado y ha pasado por el copyleft a tener el Creative Commons, que es la manera de compartir información y usted define en qué nivel la comparte. Vamos a mirar un poquito sobre eso. Entonces, en esa gráfica se expresa la evolución de cada una de ellas. La primera es copyright, la segunda es copyleft y la tercera es Creative Commons, que permite ya manejar todo eso. Mientras más se comparte información, más abierta se vuelve esta. Por eso la propiedad intelectual hoy tiende a la propiedad colectiva del conocimiento y por eso son los grandes debates en la generación de las leyes que cohíben o protegen ciertos intereses. Ustedes conocen el debate que hubo con la ley Lleras de derechos de propiedad, que con debates y participación ciudadana, ahí sí hubo mucha participación ciudadana, principalmente los que somos los usuarios de Internet, veíamos cómo hicieron una ley para protegerle los derechos a los artistas con sus producciones, pero a los usuarios que generamos y utilizamos el conocimiento compartido, cedido por todos, entonces nos estaban limitando y restringiendo. Entonces ahora resultaba que si yo cogía una noticia que tú sacabas en un blog y la compartía, entonces estaba violando tus derechos de propiedad. Entonces ahí generó una cantidad de discusión y pues se está replanteando nuevamente. Ahora ya se habla del concepto de la ley de derechos de autor, pero con una magnificencia colectiva y teniendo en cuenta la realidad ahora. Se acaba de caer la ley de CINDE y otra ley en Estados Unidos, hubo presión de todo el mundo porque se favorecían los intereses de sectores privados que quieren apoderarse de Internet para utilizarlo como negocio. Entonces eso es retroceder un poquito y gracias a Dios que Internet cada día más tiende a ser un bien público. Entonces hasta ahora pues amenazas vienen, han existido y seguirán existiendo, entonces estamos pues como en esos temas. Bueno, ahí está la descripción. El copyright es el término anglosajón para designar únicamente los derechos de explotación de una obra, no hace referencia a derechos morales. El copyleft o copia permitida es un grupo de derechos de propiedad intelectual que eliminan las restricciones impuestas por los derechos de autor, con la condición de que el trabajo derivado se mantenga con el mismo régimen de propiedad intelectual que el original. Y el Creative Commons es el que le da una mayor posibilidad de compartir el conocimiento de manera más abierta. Es un elemento que ha permitido revolucionar el compartir la información en las redes sociales, en Internet. Entonces, es lo que hoy tenemos en común. Me imagino que todos ustedes tienen Facebook y se darán cuenta la cantidad de videos que recibimos de
personas que aparecen ligadas con nosotros, que les pareció muy interesante, que lo tomaron de alguien y ese alguien de otro y otro y otro, pero no es porque tienen la posibilidad de que ya le pusieron ahí las reglas, hasta dónde es posible compartirlo. Entonces ese conocimiento, esa información fluye libremente y por eso Internet genera unos paradigmas bastante interesantes frente a la propiedad intelectual. El conocimiento, el saber es de todos mientras nosotros lo compartamos y le demos valor y lo utilicemos debidamente, correctamente. Ahora, cuando se afecta el bolsillo de alguien que lo produjo, ahí es donde hay que arreglar muy bien para que miremos a ver hasta dónde se va a ver beneficiado ese bolsillo y hasta dónde lo puede compartir. O hasta dónde se cierra con esa información, que otros no la conozcan porque de pronto pensará que lo sacará de mercado. Pero es que resulta que ya está demostrado que la información que yo genere a partir de un conocimiento, ustedes la cogen, descubren que con el conocimiento que ustedes tienen, más el de ella y más el del otro, suman una cantidad de cosas y generan una nueva innovación y producen una nueva cosa. Entonces, esa es la ventaja del conocimiento libre, que nosotros lo utilizamos, lo reutilizamos, lo optimizamos y lo mejoramos a través de la apropiación de las tecnologías como un medio y utilizando la inteligencia colectiva. La innovación abierta, se generan los espacios de la innovación abierta. Por eso es muy importante la articulación y el apoyo de todos los actores para hacer y potencializar la innovación. Y todos ustedes bien saben que Colombia pues le está haciendo una gran apuesta, después de grandes discusiones, después de haberle pasado de agache con ese tema por tantísimos años, pues Colombia descubrió su gobierno que era necesario meterle plata a esa cosa porque si no íbamos a seguir rezagados. Pues no tenemos los mismos niveles de inversión que tienen en Chile o en Brasil, pero ya por lo menos hay voluntad. Y están encartados el gobierno para ejecutar los recursos que le metieron a todo este tema. O sea, este es el primer año y ya empezaron pues los problemas y las dificultades de entendimiento, de concertación entre el Estado, los gremios, etcétera, etcétera, para hacer una mejor apropiación de eso. Las cosas tienen un principio, me imagino que dentro de 5 años estará mejor. Pero de todas formas son inicios que nos tienen que llevar a que Colombia desarrolle su capacidad de desarrollo de talento, de investigación, para ser un país más creativo, que potencie el conocimiento y podamos llegar a ser un país más desarrollado. Las licencias de Creative Commons, ustedes son licencias que proponen tener accesos, derechos de obras reservadas que son escogidas por el propio autor. Cada uno decide qué tanto va a entregar de ese conocimiento y le pone los valores. Ahorita les voy a mostrar una tablita para que lo entendamos mejor. De esta manera se otorga a la comunidad una mayor libertad de uso sobre una obra, aunque bajo determinadas condiciones. Las condiciones se fijan de acuerdo a la tabla que les voy a mostrar enseguida. Las obras que aparecen protegidas bajo estas licencias pueden ser reproducidas, distribuidas, comunicadas públicamente, además de que el autor también puede autorizar otros usos, como son la modificación o comercialización de dichas obras, pero siempre citando al autor. Esta es la tablita. Entonces no sé si alcanza a ver, pero les voy a mencionar. Donde está el muñequito es el reconocimiento, o sea, BAE. El otro es no comercial. El otro es sin obras derivadas. El otro es compartir bajo la misma licencia. Entonces, fíjense ustedes que cada uno de estos esquemas define los niveles de uso del conocimiento o de la autoría de determinada obra. Por ejemplo, en el primero aparece que todos tienen la CC, que es el Creative Commons, o sea que es de compartir común, y tiene el muñequito. Entonces en el muñequito está que hay un reconocimiento de ese autor, y en gran parte no sé de los derechos. En el segundo están los dos del muñequito con la última, que es el compartir bajo la misma licencia, o sea que se mantiene la licencia. En el tercero está el reconocimiento y está sin obras derivadas. El otro es sin ánimo comercial. El antepenúltimo, entonces, tiene sin ánimo comercial y se mantiene la misma licencia. Y en el último, entonces, sin obras derivadas. El que más se utiliza es el último, que es como el más abierto, que le permite a usted mantener la autoría, pero no lo puede comercializar,
puede inclusive mejorar la licencia, puede inclusive derivar licencias de ella misma, etcétera, etcétera. Bueno, esa es toda la exposición. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido mucho y bueno, aquí estamos. Cualquier información adicional la pueden buscar en nuestras redes sociales, en facebook.com/País del Conocimiento, en youtube.com/País del Conocimiento. Nos pueden seguir, un grupo de profesionales estamos alimentando el Twitter con mucha información relacionada con todos estos temas. Nos pueden seguir en Twitter, twitter.com/País del Saber, y nuestro sitio es, el de la organización, es www.paisdelconocimiento.org, y allá en ese mismo sitio me colocan /corporativo /28, allí van a encontrar ustedes el trabajo que estamos haciendo y encuentran todas las redes sociales donde pueden consultar muchísima información de esta. Muchas gracias a todos. No sé si tienen preguntas, aportes. Bueno, si no hay preguntas, queremos agradecerles a ustedes todos y toda su participación en el día de hoy, al profesor Francisco su conocimiento, los temas que desarrolló con nosotros. Queremos agradecer a Villavicencio y a Buga la asistencia en la sesión del día de hoy.